Existe otra realidad junto a la realidad cotidiana, donde lo fantástico coexiste con lo normal. El universo que habitamos es aún hoy un lugar lleno de cosas increíbles. Solo hay que saber verlo o saberlo buscar. Misterios del Cosmos. Un espacio semanal para que busquemos las respuestas. Porque la verdad está ahí afuera. Diario El Nacional de Corrientes. Martes 18 de abril de 1950. Desde la avenida Costanera fue visto un plato volador. En el Chaco también observaron su paso. Nuevamente se afirma que sobre nuestra ciudad apareció uno de los extensamente mentados platos voladores. Su paso se produjo según las afirmaciones de personas de responsabilidad que se presentaron en nuestra redacción, en la madrugada de ayer. Su luminosidad variable llamó prontamente la atención de quienes a esa hora se encontraban cerca. Diario El Litoral, 3 de agosto de 1962. Sobre el Aeropuerto Internacional de Camba Punta fue avistado un plato volador la noche del martes. Al igual que en otras localidades de la República, en las que despertaron el consiguiente comentario, también en Corrientes se tuvo antenoche la presencia de un ovni. Comúnmente conocidos como platos voladores, en contraposición a los medios científicos que prefieren designarlos, por ahora, como lo indican las siglas. Diario La Gaceta. Lunes 11 de mayo de 1964. Chaco. Habría visto a un ser de otro planeta. Alberto Calvermater, joven camionero de 23 años, dice haber sido testigo de un episodio que parece extractado de las novelas de ciencia ficción. Según el relato que efectuó a las autoridades de Colonia Castelli. El viernes último en horas de la noche y luego de haber terminado su trabajo en un obraje, se dirigía en su camión, cargado con madera, hacia su domicilio. Precisamente cuando enfilaba el vehículo en dirección a la picada que da acceso a su casa se vio de pronto enfrentado con una... Diario El Territorio, del 31 de enero de 1965. En Torrent estuvieron los marcianos. Así decían algunos vecinos de esa cercana localidad correntina, después de lo ocurrido a un agricultor de la zona. La noticia circuló rápidamente y se formaron ruedas para comentar el caso. Algunos lo tomaron en sorna. Otros más crédulos comenzaron a pensar que las aventuras de ficción no son simples productos de la imaginación de esa gente desocupada. Diario El Litoral de Corrientes. Martes 2 de julio de 1968. Un ovni en San Luis del Palmar. Hasta nuestra redacción llegaron los señores Eduardo Sánchez Aguilar, Damián Vega y Pablo Pastor Ortega, a fin de hacer el relato de lo que vieron el sábado a la noche en la Ruta 5, a unos 10 kilómetros más allá de San Luis del Palmar. Expresaron que a las 20:45 aproximadamente, cuando viajaban en una camioneta Chevrolet modelo 1967, pudieron observar que a unos 300 metros adelante, y a una altura que no supieron calcular pero que presumen baja, estaba de frente. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterios del Cosmos. Aquí, como cada jueves, durante 60 minutos tenemos este encuentro con aquellos temas que
no tienen el lugar destacado en los medios de comunicación, son los relacionados con la exploración del espacio, la búsqueda de vida extraterrestre, los misterios de nuestro planeta, los misterios del cosmos. Mi nombre es Pablo Mastot y junto a un equipo de amigos seguidores de esta temática estamos aquí cada semana para compartir relatos, anécdotas, historias relacionadas con el misterio. Esta noche muy especial vamos a estar con una primicia también relacionada con el fenómeno OVNI. En pocos minutos vamos a estar tratando esta temática que ya anunciamos por las redes sociales, ovnilogía, fenómeno OVNI de la década del 50 y del 60 del siglo pasado, 1950, 1960. Invitado hoy para charlar con nosotros el investigador de la provincia del Chaco, Marcelo Castillo, quien va a comentarnos también casuística de esa zona. Ya les saludan a todos ustedes también, nuestros compañeros. Nahuel, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, queridos amigos, en esta nueva aventura donde el misterio los invita, depende de ustedes, dejarlo pasar. Tony Centurión, bienvenido a un nuevo capítulo de Misterios del Cosmos. Buenas noches, queridos amigos, un saludo grande a todos los oyentes, a nuestros seguidores también en las redes, a la gente que también nos ve en vivo, por Facebook, por YouTube también. Un saludo muy grande. Y tenemos nuestras vías de comunicación, los datos para conectarse con nosotros. Exactamente, ¿no? Que siempre están preguntando, ¿viste? Para mandar algún dato o algo. Tenemos el WhatsApp 3794 91 21 20, el grupo de Facebook Misterios del Cosmos Radio y el Instagram Misterios del Cosmos Radio, y también tenemos el canal de YouTube Misterios del Cosmos Radio también. Exactamente, ahí también estamos subiendo material siempre. Yo estoy ordenando un poco de material aquí antes de comenzar con el desarrollo del programa, algo que mucho material hoy traje para mostrarle a mis compañeros, sin aviso esto, a mis compañeros y a todos ustedes, amigos televidentes, oyentes. Resulta que, ordenando mis archivos, encontré con algo que vamos a brevemente relatar aquí. Tiene que ver con un caso ocurrido mañana hace 30 años de este caso, que fue el primero que fui yo personalmente a entrevistar a los testigos. Podríamos decir que mañana hacen 30 años de la primera investigación formal que hice del tema OVNI. Y esto es un artículo del diario... ¿Puedo mostrar para que lo vea también la gente? En vivo. Diario Época de Corrientes. Bueno, vamos a poner acá, ahí. Esto fue el 11 de noviembre de el año 1992. Esto es un caso ocurrido aquí sobre la avenida Maipú. El artículo reza: OVNIs en Corrientes. Dice brevemente: algunos observadores relataron que ayer aproximadamente a las 22 fueron testigos de un fenómeno cuya naturaleza no pudieron determinar. Se trató de una fuerte irradiación de luz que fue alternándose del blanco al verde mientras ascendía en forma oblicua. Al llegar a la altura de las cabezas de los testigos se pudo detectar que el foco de emisión de la luminosidad provenía de algo así como una superficie metálica y maciza. El objeto luminoso fue avistado a la altura de la avenida Maipú al 700 y se dirigió luego hacia la zona de las 1000 viviendas. Esto es una nota del diario Época de Corrientes del 12 de noviembre de 1992. Tenemos aquí. Entre otros detalles recabados, bueno, en ese momento in situ, al charlar con la gente que eran empleados de una farmacia allí, me comentaban que además, durante su trayectoria, el objeto parecía ser círculos, mientras iba dirigiéndose hacia atrás del comercio que sería el barrio Exaro Club. Claro. Y también no emitía ningún ruido y, como decía Tony recién, parecía una superficie metálica. A partir de ese momento, bueno, yo comencé a organizarme y reunirme con la gente de la Federación Correntina de Ovnilogía. Aquí Eduardo López, en aquella época, que era el director... Eduardo López, pionero de la... Sí, director de la Federación Correntina de Ovnilogía. Y otros amigos que, bueno, fui sumando en el camino, como
son los amigos de Resistencia del Chaco, don Osvaldo Sánchez, Marcelo Castillo también, que va a estar Marcelo Castillo hoy aquí con nosotros. Nosotros junto a la Federación Correntina Omnilogía fuimos haciendo también diferentes eventos en esta región durante tantos años, principalmente en la década del 90, ¿no? Donde fueron muchísimos las reuniones, los encuentros que fuimos realizando aquí. Éramos tan jóvenes, ¿eh? En la ciudad de Corrientes. Y bueno, teníamos la oportunidad de conocer muchos testigos, mucho material en aquella época, década del 90, ya cuando comenzamos este trajín de la investigación OVNI. 30 años hacen mañana entonces de este caso el OVNI de la avenida Maipú, que me tocó investigar, charlar con los testigos por aquel noviembre del año 1992. Y a continuación en nuestro programa, como siempre solemos hacer, vamos a viajar un cachito más lejos del año 92 y vamos a ir al año 1962. Este que viene a continuación, esto que viene es un relato, un testimonio exclusivo, primicia, inédito, porque van a escuchar el relato de una persona que frente a frente no solo observó la presencia de 3 objetos posados prácticamente sobre el mar argentino, sino también, además, el descenso de sus tripulantes, con detalles que ustedes van a escuchar. Realmente son... Una novedad, ¿eh? Sí, sorprendentes los detalles, porque nada más y nada menos bajan de sus aparatos, sus naves espaciales, podríamos decir, a buscar agua del mar, nada más y nada menos. Vamos con este clip de Horacio González y el testimonio en primera persona. Hoy vamos a escuchar el testimonio del señor Horacio González, quien en el año 1962, prestando servicios como cabo primero en la base naval de Puerto Belgrano, tiene la oportunidad de vivir una experiencia OVNI realmente interesante. Señor Horacio, muy buenas noches. ¿Qué recuerda de aquella fecha? Bueno, le digo con exactitud, era aproximadamente la 1:30 de la mañana. Voy a levantar los soldados porque los días sábado y domingo hacemos puestos bis, quiere decir puestos intermedios, ¿no?, de guardia. Entonces cruzo la plaza de armas y me paro a encender un cigarrillo y en ese momento miro hacia arriba y veo unas luces que se desplazaban de este a oeste. Veo 3 luces que corrían a una velocidad bastante vertiginosa y dejaban una estela encendida, cada una de las naves. Yo digo naves porque aparentemente eran objetos voladores. Entonces llamo al oficial de guardia y le digo: señor, ¿usted cree en los platos voladores? Me dijo: como creer no creo, pero si yo lo veo por ahí, llego a creer. Entonces vino a Plaza de Armas, le digo: mire. Entonces miró, me dijo: no sé qué es, pero me dijo: usted que está a cargo de la sala de armas, vaya a la sala de armas y traiga un sextante solar. Vamos a tomar la altura, ¿no?, y la traslación, porque si son estrellas, la estrella siempre se traslada al este. Pero estos aparentemente no son estrellas porque juegan en el cielo y se dirigen hacia el oeste. Entonces, en ese momento ya fui, desperté la guardia, traje la guardia, la subí al camión y les dupliqué la cantidad de municiones y, autorizado por el oficial de guardia, me dijo que cuando, por ejemplo, en un caso de decir, como se dice para un soldado apostado, alto quien vive 3 veces, me dijo que dijeran solamente alto quien vive una sola vez y, en un caso de necesidad, que disparara.
llegamos a apostar la base, que era sobre la bahía de la entrada de Puerto Belgrano, y ahí avisté las naves. Estaban a una altura sobre el río de unos 70-80 metros de distancia de la costa hacia dentro del río, y a una altura de unos 50-60 metros de altura. Eso fue la madrugada del día domingo. Entonces, cuando a la mañana voy a recoger los conscritos y a postar nuevos centinelas, vi las naves que estaban ahí. Por momentos las naves, una de ellas levantaba vuelo, iba, desaparecía por un minuto y medio, y volvía de vuelta a la formación, porque estaba colocada en escalera, ¿no? Eran 3 naves. Una de esas naves abrió en la parte de abajo una escotilla, lanzó una escala transparente, parecía de vidrio, parecía un espejo porque brillaba como un espejo. Cayó hasta el agua y bajó una persona chiquita, en estatura más o menos, podría ser de 60 centímetros, calculo, más o menos, con cabeza bastante grande, una escafandra, toda ropa brillosa y con un balde transparente en la mano, ¿no? Bajó hacia el agua, entonces recogió varias veces, subió y bajó, pero como 6, 7 u 8 veces, no recuerdo exacto, pero recogió agua en el balde ese transparente, lo subió a la nave, volvió a bajar, hizo eso 6 o 7 veces, más o menos. Después levantaron la escala y se cerró la parte esa. Las naves, mientras estaban detenidas, tenían alrededor un anillo, que eran como unas toberas, que despedían fuego o una llama de distintos colores. Color anaranjado, color azulado, ¿verdad? Un color rojo, un color verdoso. Era lo que se veía, continuamente estaba en movimiento. Era todo transparente, la parte de arriba de la nave, y siempre en todas las naves, o sea, en las 3 naves, se veían 3 personas adentro. También, atrás de la cúpula, digamos. Sí, exactamente, dentro de la cúpula. Dentro de la cúpula se veían 3 personas que se movían adentro, ¿verdad? Y bueno, eso fue el día domingo. El día lunes, al mediodía, las naves desaparecieron, o sea, se alejaron. Pero el día lunes, una de las naves estuvo en Torquín, una localidad muy cerca de Bahía Blanca, donde había un matrimonio con el hijo. Entonces, no sé, por la hora que ellos nos dijeron, eran las 10 de la mañana aproximadamente. Uno de los personajes, estos de la nave, descendió primero, después descendió otro, uno que va a la nave, según me contaba, porque estuvimos a hablar con la gente esta. Entonces, le explicaron, trataron de explicarle a la señora, y la señora, del mismo temor que le dio, perdió el conocimiento. Lo mismo le sucedió al esposo. Quedó el hijo, que estaban ordeñando una vaca, ¿no?, en un corral. Después de eso, entonces, la señora volvió en sí, ¿no?, y uno de los digamos, extraterrestres, no sé cómo denominarlo, le indicó a la señora un dibujo en el suelo y le mostró que venía de un planeta muy próximo al Sol. O sea, por lo que estaba dibujado, porque ellos no lo habían borrado, estaba el dibujo en el suelo, ¿no?, indicaba que estaba detrás del Sol, ese planeta. Nosotros no tuvimos en ningún momento notificación, porque nos dijeron que las fotos que se tomaron casi 100 fotos en Puerto Belgrano, se mandaron a la NASA. Nos dijeron que tal vez nos iban a
a comunicar, nunca nos comunicaron nada y nunca volvieron las fotografías. Eso es mi experiencia con el avistaje de estos objetos voladores. ¿Quiénes se habían encargado de tomar las fotografías? La policía de la base. La policía de la base que pertenece, porque la base de Puerto Belgrano está dividida por las vías. De este lado de la base, para el lado, digamos, para el lado del río, es la zona militar. Y para el lado derecho no es Puerto Belgrano, ¿verdad? Sino es Punta Alta. Ya pasa para el lado de la ciudad. Las fotos las tomaron la gente de la base y dijeron que ellos las habían enviado a la NASA, pero nunca más tuvimos novedad respecto a esto. Y de su lugar de residencia actual, que es aquí, la ciudad capital de Corrientes, ¿qué experiencias significativas tuvo aquí? Bueno, aquí tuve dos experiencias. Una fue casi en la entrada de Loreto, aproximadamente, calculo que serían las 2:30, 2:15 de la mañana, 3 menos cuarto, no recuerdo con exactitud la hora. Lo que sé es que habíamos parado con un vendedor, ¿no?, de mi empresa. Yo pertenecía a una empresa frigorífica y habíamos viajado bastante, habíamos estado Salada, Santa Rosa, ¿no?, Concepción, San Miguel, y veníamos de San Miguel, estábamos bastante cansados, entonces que vamos a descansar, después seguimos viaje a Itaibate y nos quedamos en Itaibate. Nos pusimos. ¿Esto en qué fecha aproximadamente? Puede haber sido, no recuerdo muy exacto, pero más o menos, creo que mes de mayo aproximadamente del año 1992, más o menos esta fecha. Entonces, yo siempre llevo armas en mi vehículo. Entonces, le dije a mi vendedor, le digo, no te asustes, pero a unos 250 metros, más o menos, porque claro, en el campo la distancia uno no la puede determinar, pero más o menos el cálculo era ese. Entonces le dije, a esa distancia hay un ovni. Mi vendedor me dijo, ¿dónde? Y yo le dije, no hagas nada, Daniel, porque nosotros contra eso no podemos. Lo único que vamos a salir con las luces apagadas, vamos a colocar las luces en posición solamente. Entonces, digo, por ahí no nos ven, pero cuando dimos marcha atrás con el coche y vamos a salir, ya teníamos el ovni encima nuestro. Entonces, salimos despacito por el camino de arena. En vez de tomar la ruta, salimos por el camino de arena, que va para el lado de donde Astrada. El ovni se puso sobre nosotros a una distancia de, no sé, calculo 200 o 300 metros de altura, ¿verdad? Nos acompañó hasta la entrada de la ruta 12, casi frente a un automóvil club que hay sobre la ruta, antes de llegar a Itaibate. Ahí hizo una explosión, una luminosidad y desapareció. En ningún momento nos molestó. Pero sí nosotros observamos que lo veíamos al ovni, porque el techo del coche parecía de vidrio. Entonces adentro hacía un calor insoportable. Y no se escuchaba nada, ¿no? Ningún ruido. Pero sí podíamos apreciar el ovni que estaba encima nuestro. Más o menos son 35 kilómetros todo lo que hicimos, y él nos acompañó durante esos kilómetros hasta la ruta. Ahí hizo una explosión, desapareció. No nos molestó para nada. Esa fue mi primera experiencia de avistaje en Corrientes. La segunda fue un tiempo después, viajando con mi esposa. Tenía que hacer algunas compras
ella, ¿no? Pasó lo libre, mejor dicho, en Brasil, ¿verdad? Entonces, para ser más exacto, uruguayana. Entonces, tuve 2 días en Curuzú, Mercedes, con el vendedor atendiendo clientes, y después nos dirigimos a Paso de los Libres. Siempre viajo más o menos esa hora, serían las 4:30, 5 menos 20 de la mañana. El campo se veía, ¿no? Más o menos era casi la misma hora. Comenzamos a andar por la ruta y habiendo viajado más o menos unos 15 minutos apareció un ovni. Entonces le dije a mi señora, mira, a tu derecha tenés un ovni. Y se asustó muchísimo. Entonces me dijo, tengo miedo. Digo, quédate tranquila, porque no nos van a hacer nada. Nosotros no cometimos nada, así que no nos va a hacer nada. Delante mío iba un camión a unos 70, 80 metros de un frigorífico de Córdoba. De un frigorífico de Córdoba, y los 2 señores que iban dentro del camión frenaron de golpe, tiraron el camión a la banquina, se bajaron del camión y salieron corriendo hacia atrás del camión. Después volvieron, se metieron debajo del camión y se quedaron ahí. El ovni se ubicó sobre nuestro coche, pero había que asomarse para verlo. Pero sí se escuchaba un ruido muy grande, que parecía una máquina, una locomotora de ferrocarril. Eso fue lo único que me llamó la atención. No nos molestaron, hacía mucho calor dentro del coche, y iba más bajo que en la aparición anterior. Eso sí noté, porque en la aparición anterior iba más o menos entre 200 o 250 metros, y iba más o menos unos 150 metros, no llegaría a los 200 metros de altura sobre mi coche. Nos acompañó hasta la bifurcación del camino, que entra para Libre, que yo iba libre, y el otro que va para Yapeyú. Ahí hizo lo mismo que el anterior. Hizo una explosión, una luminosidad, y desapareció. Honestamente, estuve muy nervioso. La primera vez no tanto. La segunda vez sí, pero opino que es porque iba con mi señora y yo la vi bastante mal a ella anímicamente, que le duró unos cuantos días esa sensación rara que tenía de temor. Y respecto de la forma y el color de los objetos, ¿cómo podría describirlos? Bueno, los objetos siempre los vi de la misma forma. Eran como 2 platos soperos invertidos, con ese anillo que lo rodea, y son unas toberas que van largando esas luces de distintos colores. Pero a los 2 los vi exactamente igual y los 2 desaparecieron de la misma forma. ¿Usted ve como que hay más apertura ahora en lo que es la información OVNI respecto de esa primera experiencia que tuvo? Sí, comparando con primeramente, comparándolo con lo de Puerto Belgrano, sí, porque en ese momento estaba muy tapado todo, o porque había muy poco conocimiento de eso, ¿verdad? Yo opino de que ahora hay más posibilidades. Así que opino de que seguramente en un tiempo no muy lejano podemos tener algún contacto con ellos. Y como testigo excepcional de varias experiencias OVNIs en distintos puntos de la Argentina, ¿qué le aconsejaría como testigo de OVNIs a una persona que haya vivido una experiencia similar? Bueno, yo le aconsejaría, por ejemplo, que se queden tranquilos, ¿verdad? Que traten de asumir ese momento, porque es un momento, si bien uno tiene temor, porque es temor a lo desconocido, ¿verdad? Mi forma de pensar es que ellos no están porque quieran hacernos daño, porque si no hace tiempo que ya no estaríamos nosotros sobre la tierra, ¿verdad? Esa es mi forma de pensar. ¿Cree que es importante contar los testimonios? No. ¿Cree que sería importante aconsejarle a esta persona que cuente su testimonio? Sí, en realidad sí.
yo creo que esas experiencias hay que contarlas, uno no se las debe guardar, porque todos de esas experiencias van adquiriendo más conocimiento. Entonces, pienso que es más fácil porque así el resto de las personas van perdiendo el temor. Entonces tienen más posibilidad. Y yo considero que cuando la gente comience a acostumbrarse, como podemos pensar nosotros, de que se ve con más frecuencia, ellos también van a lograr acercarse más a nosotros. Esa es mi opinión al respecto. Bueno, don Horacio, le agradecemos sinceramente estos minutos que nos ha concedido y lo invitamos a que siga atento a todos los eventos a la espera de un próximo avistamiento. Cómo no, les agradezco muchísimo el haberme dado la oportunidad para poder comentar esto, aparte que me apasiona, es algo que me apasiona muchísimo, así que les agradezco mucho y nuevamente estoy a disposición de ustedes para cuando lo crean conveniente o me necesiten, estoy a su disposición. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. De vuelta en la mesa de misterios del cosmos, luego este testimonio impactante, realmente inédito para todos nosotros, incluso creo que para todo el territorio argentino. Y bueno, lo dejamos ahí por ahora porque es primicia exclusiva. Estamos con el autor de este reportaje, una vez más en nuestro programa, por supuesto, Marcelo Castillo. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Pablo. Al equipo, al operador y a la estimada audiencia, un gusto estar compartiendo nuevamente, en este caso, bueno, uno de los reportajes considero yo más interesantes, ¿no? Porque el testigo se refirió a un caso realmente muy impactante, ¿no? De aquella oleada de 1962, ocurría en la base naval de Puerto Belgrano de la Marina de Guerra Argentina, y además sumó sus experiencias personales aquí en la provincia de Corrientes. Es verdad, pero la verdad que este testimonio que has conseguido tiene que ver realmente con una época que durante mucho tiempo se habló de lo que era la oleada argentina, o mejor dicho, la era dorada de la unilogía argentina, y esto por supuesto forma parte de toda esta casuística que venimos relatando hace tanto tiempo y que seguramente, siempre decimos esto, hay casos por ahí que más contemporáneos que tienen que ver con este mismo tipo de avistajes, pero no se conocen. Sin embargo, es muy valioso el aporte que se realice a través de este tipo de entrevistas para, por supuesto, reafirmar lo que ocurría por aquella época y la calidad, por supuesto, del testigo que has tenido oportunidad de entrevistar. Claro, lo interesante es que, bueno, la audiencia ya debe tener conocimiento, porque está muy comentado y difundido toda la recopilación que hizo la Marina de Guerra en toda la costa argentina, desde la década del 60 aproximadamente en adelante, con mayor intensidad, pero en este caso nuestro testigo Horacio González, en su papel de cabo primero en esta base, justamente tiene la suerte de poder observar en un puesto estratégico, ¿no? Y al que podemos considerar como testigo calificado por sus conocimientos específicos, que puede obtener datos de altura y traslación de un objeto en el espacio. Y fíjate que menciona algo interesante, que la policía de la base obtiene 100 fotografías enviadas a la NASA de los 3 objetos, ya no objetos, en este caso hablábamos de naves espaciales porque lo describe muy lúcidamente como objetos que están suspendidos sobre el mar con cúpulas translúcidas que permiten ver a los tripulantes, 3 por cada objeto volador. Bueno, ese detalle interesantísimo, ¿no? De la escalera translúcida que toca la superficie del mar y baja uno de los tripulantes, él aproximadamente da una estimación de 60 centímetros de alto, o sea, una tipología pequeña, digamos, con escafandra, y baja con una especie de balde transparente, ¿no? Algo curiosísimo, ¿no? Quizás
más de un oyente haya pensado como uno, ¿no? ¿No será que no tenían tecnología para absorber directamente el agua salada desde la nave, no? Y bueno, esa es la increíble variedad que tiene el fenómeno, sobre todo por estas décadas pasadas, que había casos donde directamente la nave se dejaba ver en todo su esplendor, con cúpulas translúcidas, incluyendo a los tripulantes en su interior, ¿no? Cosa que después muchos investigadores hicieron notar como que ese tipo de naves dejaron de aparecer, aparecieron objetos totalmente metálicos, como más cerrados, menos visibles y más lejanos, ¿sí? No tanta espectacularidad en la presencia de los tripulantes, ¿sí? Como era en los 60, 70 y 80, las famosas caminatas humanoides, ¿no? Si bien por ahí siguen apareciendo de tanto en tanto testimonios. Y ocurre en mayo del 62, ¿no es cierto?, donde ocurre esa gran oleada, ¿no es cierto?, una de las oleadas más grandes que tuvo la Argentina, la de 1962, después seguida por la del 68, la del 73 y 78, que fue donde más casos se compilaron, ¿no?, que permitieron después hacer tantos libros. Interesantísimo testimonio de Horacio González, que siguió muy atento y muy entusiasta, al punto que pudo describir lúcidamente sus siguientes experiencias, la última que narró en el audio, vivida junto a su señora esposa, en ruta, y bueno, con detalles interesantísimos, ¿no? Pero también estaba escuchando al principio ese audio que irradiaste de un avistamiento en la costanera en 1950, nada menos. Estamos hablando de 72 años atrás, y nada menos que un platillo observado sobre el río Paraná, que siempre eso hace que haya observadores de ambos lados de la costa, ¿no? Como pasó con la flotilla del catamarán en el 78. Va a quedar ese caso, sí. Va a quedar poco prolijo y poco simpático que diga esto, pero tenemos el material justamente de lo que pasábamos al principio, ¿no? De este audio que pasábamos con diferentes casos de la década del 50 y 60. ¿Qué pasa? No alcanza el tiempo para poder leerlos todos de principio a fin. Así que vamos a seguir hablando con vos, por supuesto, de esta temática que nos ocupa ahora, que es la casuística que has recopilado también de lo que ocurrió allá en el Chaco, ¿no? Porque también En el Chaco. hay material tuyo que tienes oportunidad de traernos hoy en esta noche para hablar de la casuística en la provincia del Chaco. Así es, como lo dijimos muchas veces, don Osvaldo Sánchez comenzó su tarea de investigación a principios de la década del 70, al poco tiempo enrolándose en la organización de Fabio Serpa, la UNIFE, y siendo corresponsal del Chaco. Pero anteriormente, digamos, al menos de acuerdo a lo que rezaría en uno de los artículos publicados o por el diario El Territorio o por el diario La Voz del Chaco, que fueron los dos diarios pioneros aquí de la época territorial del Chaco, porque hasta 1951 el Chaco era territorio nacional, no tenía rango provincial. El caso más antiguo en territorio del Chaco, al menos que sea de mi conocimiento, ocurre el 22 de julio de 1950, es decir, unos pocos meses después del caso Costanera que vos acabás de irradiar hace minutos, entre Colonias Unidas y Tres Isletas. Y se trata nada más y nada menos que del paso de un objeto luminoso con una posterior explosión, con varios testigos de época. Lo único que me faltaría corroborar es cuál de estos dos diarios es el que reflejó el hecho, ¿no es cierto? A partir de ahí, de 1950, sí, recordemos que ese año se había producido en la Patagonia el famoso caso Lago Argentino, que casualmente también se trataba de la observación por parte de un productor de la zona, Wilfredo Arevalo, de un platillo de enormes dimensiones, también con cúpula transparente, donde se podían ver en su interior
tripulantes de elevada estatura. Bueno, esto recorrió prácticamente el mundo, este caso, pero volviendo a nuestra zona nordeste, a la provincia del Chaco, hay para la década del 60 ya registros realmente interesantes. Y tengo en mis manos un libro quizás ya agotado, llamado Dossier de los ovnis, de un autor francés, Henry Durand, que nada más y nada menos refiere un avistamiento en el año 1967, 24 y 25 de junio de 1967, y lo describe en varias localidades de la zona: Barranqueras, Corrientes, Fontana y Posadas. En el caso de Barranqueras refiere puro luminoso seguido de bolas luminosas desplazándose hacia el noreste. Corrientes y Aeropuerto Cambapunta, 22 a 22:03 horas, gran objeto seguido de 15 más pequeños, todos estos objetos fuertemente luminiscentes de forma variable. Un piloto declaró que era un espectáculo maravilloso. Después también volviendo al Chaco, en Fontana, enorme objeto seguido de pequeñas esferas luminosas de coloración alternante. Y también involucra la localidad de Posadas, esa misma fecha, a las 22 horas, gran objeto con potentes luces en la parte delantera, seguido por 14 o 15 objetos más pequeños que volaban en perfecta formación y que daban al conjunto la apariencia de un tren, en el cual las ventanas de los vagones estarían todas iluminadas y en todos los colores, dirección sureste-noreste. Fíjate, Pablo, que en este libro de época, podríamos considerar, porque está editado en 1970, estos datos los aporta una institución de investigación de Francia, fenómenos espaciales, llamada GEPA, que es una institución radicada en París, Grupo de Estudios de Fenómenos Aéreos, con sede en la Ciudad Luz. Y nos refiere estos casos, digamos, que han quedado documentados, digamos, es decir, en nuestra zona como zona casi habitual de paso, ¿no? Si tenemos en cuenta la crónica periodística que hubo a partir de entonces. También en el libro Historia de los platos voladores de la Argentina, se refiere para la misma época, el autor Héctor Anganuzzi: en Resistencia, Barranqueras y Fontana fue visto un cigarro volante y sus pequeñas esferas escolta en número de 14 que variaban su color del rojo al azul y violeta. Personal de la Aeronáutica Civil calculó en varios miles de metros su altura, estimando la velocidad que llevaban como superior a la del sonido. Fíjate qué interesante, ¿no? Ya para el año 1966, fíjate, tenemos una experiencia de seguimiento OVNI. Hace pocas audiciones atrás mencionábamos la ocurrida en septiembre aquí en la localidad de Resistencia. En este caso, en el año 66, fíjate que rumbo a Resistencia viajaba en automóvil el matrimonio Masayak Burley, llevando como acompañantes a Mario Montenegro, cuando hacia las 3 de la madrugada, a la altura de Basail, advirtieron en el aire un objeto redondeado que emitía una intensa luminosidad intermitente. Cuando la apagaba, quedaba en el aire una estela blanquecina. A unos 500 metros a la derecha de la ruta 11, por encima de los árboles que la bordean, los acompañó nada menos que durante 60 kilómetros. Fíjate qué caso interesante de seguimiento en una época plena de avistamientos OVNI en la Argentina, nada más que 60 kilómetros, ¿no? Sorprendente, Pablo, ¿no? Me decías que hay casos que en esa época destacan mucho por su espectacularidad, ¿no? Y yo te comentaba que voy a leer un cachito porque es un fragmento del periódico La Gaceta Tucumán del lunes 11 de mayo de 1964. Dice, es el caso que comentábamos fuera del aire, ¿no? De Alberto Cabermatter,
Este camionero de 23 años, según el periódico La Gaceta, dice haber sido testigo de un episodio que parece extractado de las novelas de ciencia ficción. Según el relato que efectuó a las autoridades de Colonia Castelli, en el Chaco, el viernes último, en horas de la noche y luego de haber terminado su trabajo en un obraje, se dirigía en su camión cargado con madera hacia su domicilio. Precisamente cuando enfilaba el vehículo en dirección a la picada que da acceso a su casa, se vio de pronto enfrentado con una mole oscura de unos 3 metros de altura que le cerraba el paso. Frenó de inmediato y trató de ver mejor qué era lo que tenía delante. Comprobó que la descomunal figura emitía un grito gutural y estremecedor. Tenía algunos rasgos humanos y abundante cabellera negra. Entonces aceleró el vehículo a fondo, procurando embestir a la extraña figura, huyendo precipitadamente. Creo que fue un ser de otro mundo, dijo el testigo ante el espeluznante hecho. Y noches antes, en el mismo lugar, había visto un gran objeto luminoso como posado sobre los árboles. Esto es del diario La Gaceta Tucumán, el lunes 11 de mayo de 1964. Fíjate que realmente interesante la increíble variabilidad que hay también en la morfología de los tripulantes, ¿no? Porque en la década del 50 y 60 por ahí predominaban bastante los tripulantes con escafandra, ¿sí? Trajes plateados, color plomizo, y después como que entran en escena los seres calvos, los seres grises bajos, en combinación también con otros seres del contacto, que son seres más altos, tal vez de aspecto nórdico. Y en este caso, el caso Castelli, fíjate, si no hubiera estado precedido por la presencia de esa luz, quizás los criptozoólogos hubieran caratulado como simplemente un ucamar, como lo llaman en Salta, o el Yeti, el abominable hombre de las nieves, ¿no? Y es realmente así, hay distintas tipologías que aparecen directamente asociadas a la presencia o de una luz o de una nave posada en tierra, y de ahí es que uno hace la asociación lógica, digamos. A ver, nosotros tenemos contacto también con un investigador del fenómeno, recopilador realmente muy prolífico. Él se encuentra en estos momentos en Miami, en Estados Unidos, y me ha aportado material que tiene que ver con el contacto también de diferentes tipologías de seres. Y esto que comenta aquí, de esta extraña figura que pareciera estar cubierta de cabellera, de pelo, digámoslo así, directamente como uno imaginaría un hombre de las nieves o un yeti, realmente no está muy alejado de lo que son los testimonios recogidos por él en los Estados Unidos y otros lugares del mundo, donde se ven realmente seres cerca de objetos que uno no, digamos, fuera de la visualización normal que uno tiene del fenómeno, no relacionaría la presencia de un ser de aspecto bestial en compañía de uno de estos aparatos de alta tecnología. Sin embargo, se dan muchos casos donde estas naves, estos objetos provenientes, entre comillas, del cosmos, están muy cerca o en proximidades de un ser de estas características. Y fíjate, Pablo, que me viene a la memoria el caso del descenso OVNI en la plaza de Voronezh, en Rusia, en 1989, en septiembre del 89, que ahí tenemos seres muy altos, pero también acompañados de un ser robótico, digamos, ¿no es cierto? Que también era algo que se daba bastante en los casos de las décadas pasadas, ¿no? Tripulaciones mixtas, digamos, ¿no? Como que bajaban seres de misma estatura y uno más alto, quizás simulando algún tipo de autoridad sobre ellos, o algún tipo de androide o fenómeno robótico, vamos a decir, porque el que baja en Voronezh lo describen de forma cuadrada, como si fuera una especie de televisor a la antigua, ¿no? Sí, sí, la verdad que incluso acá en sur de Santa Fe tenemos el caso también de Oscar Pérez con una tipología similar, seres muy altos y un pequeño robot que parecía ser quien controlaba estos seres.
uno en el año 78, este caso de Santa Fe, y el de Voronezh, 89. Años de distancia y geografía de por medio también, como para ser un caso calcado por estos pequeños que tuvieron la oportunidad de encontrarse con este fenómeno. Y que en muchas partes se sigue considerando el caso Voronezh como el caso perfecto para la omniología, por haber tenido, por un lado, testigos múltiples, que hasta el día de hoy están vivos y siguen testimoniando lo que vieron de niños ese día, esa tarde de juego en aquella plaza, y Henry Silanov de la Universidad de Moscú, que hizo el análisis de radiactividad que quedó en el lugar, además de las marcas, obviamente, porque el objeto tenía su peso considerable. Hubo registros de radiactividad por encima de lo normal, digamos, además de las descripciones de los testigos, ¿no es cierto?, y la conmoción que causó, ¿no es cierto?, el suceso en esa época. Marcelo, nosotros tenemos que despedirnos por ahora del programa y, por supuesto, agradecerte a vos la participación de estar nuevamente compartiendo esta noche de Misterios del Cosmos, pero esto, como siempre decimos, cada comunicación es una parte más, un capítulo más de esta charla, de esta amistad que tenemos con nuestros amigos oyentes también que comparten estas noches de misterios. Agradecido como siempre de tu participación aquí en este programa. No, por favor, es un placer siempre poder compartir con la audiencia, hacer un pequeño ida y vuelta sobre tanta información, ¿no?, que tenemos a nuestro alrededor, y un gusto poder estar al aire. Hasta un próximo encuentro, Marcelo Castillo, muchas gracias nuevamente, abrazo grande de todo el equipo. Saludo grande, Marcelo, Saludos. Gracias. Otro para ustedes y para la audiencia, gracias. Ya cerrando esta noche de misterios, un programa muy especial con testimonios realmente insólitos, testimonios increíbles para compartir con toda nuestra audiencia, y con ellos mismos nos despedimos saludando a los amigos que nos estuvieron acompañando a través de los diferentes medios de transmisión de nuestro programa. Sí, a Renzo y la familia Almirol, a Guillermo Tamborini, Graciela, Brian y la familia Abogado, a Luis del barrio Itatí, a Franco Gronda, Enzo y Germán Correa, Ramón del barrio Zapucay, Matías y Rodrigo, Abelardo de San Pedro, Leandro y familia Peralta, Javi Almirón, Marco Azamé, que siempre nos sigue. También un amigo Marquito siempre está ahí. Marcelo Castillo y Marcelo Almirón. Y también a Mauro Curcuy, saludos también, que siempre está presente también desde Bolivia, ahí a través del chat de YouTube también del canal, así que saludo grande también. Así que muy completo hoy. El doctor Abelardo San Pedro también muy pronto va a estar con nosotros y los saludamos porque nos acompaña cada noche de jueves. Nos despedimos, agradecemos a Carlos Delgado, la operación técnica, Estela Ruiz Díaz, que nos escuchó desde Laguna Brava. Saludos grande. Todos los amigos que nos acompañan cada noche. Nos despedimos, gracias a todos ustedes. Una jornada más de misterios y vamos a estar en 7 días con otro capítulo más de Misterios del Cosmos.